En el último tiempo, las afectaciones de salud mental han sido cambiantes, mostrando cifras en el aumento de niveles de agresividad, ansiedad y depresión en la población en general. Colombia no es ajeno a ello. Cada 20 minutos en nuestro país sucede un intento de suicidio. Por supuesto, en la región Caribe, este tema comienza a despertar un gran interés. Hoy vamos a hablar de este tema en nuestro programa, porque queremos que ustedes convivan en un ambiente saludable y con un estado de bienestar que favorezca a nuestras comunidades. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Mutual al Día. El suicidio constituye uno de los principales problemas de salud pública de Colombia y del mundo. Cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que esta tasa va en incremento. Incluso hoy, más de 700.000 personas se quitan la vida después de intentarlo varias veces. Esto es igual a una muerte cada 40 segundos en el mundo. Si esta tendencia continúa de esta forma, expertos aseguran que hacia el 2030 la ausencia de salud mental no solamente será un problema de salud pública, sino una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Precisamente uno de estos casos lo tenemos hoy en Mutual al Día. Ella es Luna y nos va a contar su historia después de haber atentado contra su vida en 5 ocasiones. Nos vamos hacia Sincelejo a conocer su caso. Siento que desde pequeña siempre me sentí un poco rara. O sea, ¿cómo es posible de que en un momento esté riendo y ya 2 segundos después me den muchas ganas de llorar? De un momento a otro, o sea, en un segundo. Siempre fue una niña bien, casi una modelo de hija. Porque quería ser esa hija modelo, como ella decía que yo lo era. Ella se estaba volviendo rebelde. Me perdió ese año, me lo perdió. Su peinado cambió mucho porque siempre se tapaba las orejas. Tenía 12 años y pues creo que todos tenemos complejos. Resulta que en el colegio le hacían bullying. Le decían que era orejona. Tú eres orejona, orejona, orejona. Y así ha quedado que ella dice que es orejona y no se descubre sus orejas. Cuando un profesor, que yo le agradezco mucho y le doy gracias, me llamó y me dijo: señora Berlín, necesito hablar con usted. Me dice: ¿usted sabe que su hija se corta? Yo dije: ¿corta? Sí, su hija se hace cortadas, mire. Fue cuando yo descubrí que ella vivía en un mundo diferente. Yo también fingía ser una niña diferente, o sea, no era yo. Un mundo de depresión, y pensé: Dios mío, la niña tiene mi misma enfermedad, no puede ser posible. Siempre tuve un poco claro de su enfermedad, entonces como que no quería preocuparla o no quería decepcionar. Yo soy bipolar afectiva, yo tengo un tratamiento de hace 30 años. Bueno, el que yo tengo es trastorno límite de personalidad, TLP. O sea, mi esposo siempre me recalcaba: ellos van a salir como tú, como tú. Sí, me hacía daño, de una u otra manera, me cortaba, me pinchaba, me mordía o cualquier cosa en la que pudiera sentir dolor. Eso fue en pandemia, que de verdad toqué fondo. Estábamos aislados de todo y todo era tan diferente y yo no me sentía querida por nadie. Me aislé de todas mis amistades, desesperación que uno lo lleva a eso. Uno se siente como encerrado, como en un lugar muy pequeño y no sabe cómo salir y siente que esa es la única opción. No podía más. Un momento en el que yo colapsé. Sentía que no tenía sentido seguir viva y intenté suicidarme. Recuerdo que me tomé 34 pastillas de quetiapina y yo le dije a mi mamá porque me asusté. Entonces yo, Dios mío, fue la tristeza más grande porque mi esposo, o sea, me dice: ellos salieron a ti porque van a sacar tu enfermedad. Y más, eso me recalcaba. Yo decía: la niña va a ser como yo, va a sufrir lo que yo he sufrido.
era porque no me gustaba a mí misma, ¿sí me entiendes? Es como que me da igual. Coincidió con la pandemia, entonces hice para que me la viera un psicólogo y todo eso, y entonces la trajimos acá. Gracias a Dios encontramos esta fundación. Nosotros vamos a ir allá a la casa y la vamos a tener en hospital al día. Pues que fueran profesionales a mi casa a ayudarme, a darme consejos, a ver cómo estaba, llevarme mis medicamentos. Doctora, porque yo podía tener a mi hija en casa, podían ir los psicólogos a verla y yo la tenía ahí. Yo estoy muy agradecida con todas las personas que trabajan en este lugar porque yo no sabía cómo controlar lo que yo sentía, ni tenía inteligencia emocional como la tengo ahora mismo. Mutual me apoyó en todo, con la especialista, con todo. Nunca le faltó, o sea, para decir que le faltó que el especialista no la viera a tiempo, todo estuvo muy bien en todo. Sí, estoy muy agradecida, demasiado agradecida, porque gracias a ellos y la Fundación Ale, yo sigo estando aquí. Entonces yo siento que si yo no hubiera estado en este lugar, no sería quien soy ahora mismo. Y ella volvió a ser la joven que era antes, aplicada, claro que eso sí, le gusta la fiesta, ella quiere ser modelo, ella hace todo, la llaman para hacer unas fotos allá, no, que me llaman para hacer unas fotos, está bien. La vida ahora mismo siento que es increíble, porque a pesar de que a veces me siento triste, paso momentos maravillosos con las personas que me quieren, porque sé que hay personas que me quieren. Entonces me siento agradecida y feliz. ¿Sabía usted que según datos aportados por el Instituto de Medicina Legal, durante los primeros 7 meses del 2022 se reportaron 1.564 suicidios, de los cuales 1.241 corresponden a hombres y 323 a mujeres, lo que equivale a un promedio de 7 diarios, representando un aumento del 9.97%. Además, hasta el mes de agosto se habían presentado un total de 22.834 intentos de suicidio en el país, lo que equivale a un promedio de 95 por día, siendo los hombres los más afectados. La salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas enfrentar dificultades y los momentos más difíciles de la vida. Si no tenemos la suficiente fortaleza para poder superar estas adversidades, esto pudiera traducirse en unas afecciones de trastorno mental. Por eso es importante que usted a continuación aprenda a identificar cuáles son esos trastornos más comunes. Veamos. Cuando hablamos de salud, hablamos de un bienestar integral del ser humano, donde incluimos la parte biológica, lo social es muy importante tener en cuenta, y también lo psicológico. Entonces, cuando hablamos ya de salud mental, debemos tener en cuenta que es cuando hay algún trastorno en nuestro pensamiento, en nuestras emociones y en nuestras conductas. Esto se define como cualquier tipo de patología o de enfermedad que está enfocada principalmente hacia los hábitos de la alimentación. Los que más conocemos es la anorexia y la bulimia nerviosa, pero no son exclusivamente esos dos. Generalmente da en personas jóvenes y la característica principal es la negación a la comida y también la incapacidad de verse bien. A eso se le llama distorsión de la imagen corporal. El trastorno de ansiedad abarca muchos trastornos, realmente ahí podemos incluir el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, el trastorno de estrés postraumático, que vamos a hablar ahorita un poquito más de esto, de la fobia, de la ansiedad social, pero en general lo podemos definir como
aquella preocupación excesiva, esa persona que tiene un miedo que puede ser consciente o puede ser inconsciente, pero sí es excesivo y que termina generando una disfuncionalidad en su vida diaria, en su trabajo y hacia su familia también. El trastorno de estrés postraumático es aquel que sucede cuando hay algún evento que pone en riesgo tu vida o la vida de un familiar cercano. No necesariamente pues tiene que incluso ocurrir en la vida real. Hay sobre todo niños menores de 6 años generalmente que producen trastorno de estrés postraumático después de ver una película de miedo o de presenciar alguna escena posiblemente fatal en algún lugar cercano. La característica del trastorno del estrés postraumático es que la persona lo revive frecuentemente, ya sea en la vida real, a través de sus pensamientos o en sueños, y también lo evita todo recuerdo, evita todo lugar que lo pueda conllevar hacia eso mismo. El trastorno depresivo es aquella enfermedad mental que se caracteriza por un estado de ánimo bajo, donde va a haber llanto. En los hombres y en los adolescentes puede haber mucha irritabilidad, aislamiento, y el pensamiento está acompañado de mucha ideación de desesperanza, de minusvalía, es decir, que la persona siente que vale poco, que se siente sola, y además de eso puede, ya en los casos más graves, estar acompañado de ideación de muerte o de suicidio. El trastorno afectivo bipolar es un trastorno del afecto también que se caracteriza porque puede fluctuar ambos polos, o puede estar la persona muy triste o puede estar con demasiada euforia. A esta euforia nosotros le llamamos manía o hipomanía, por eso antes era que se conocía como el trastorno maníaco depresivo. En la actualidad se llama trastorno bipolar. Es importante recalcar que en este trastorno del afecto pueden haber alteraciones también de la sensopercepción. ¿A qué me refiero? A que pueden haber alucinaciones o pueden haber ideaciones delirantes. La esquizofrenia es un trastorno que está catalogado dentro de los trastornos psicóticos de la psiquiatría, y es aquella donde la persona tiene alteración de su pensamiento, pero el pensamiento se vuelve ilógico, es decir, se desconecta completamente de la realidad, y además de eso hay muchas alucinaciones, pueden ser auditivas o visuales. Es importante diferenciar: el pensamiento se vuelve delirante, como dije anteriormente, y puede la persona creer que le roban el pensamiento, que las cámaras lo persiguen. Hicimos una clase muy corta sobre los trastornos mentales, pero quedó bastante claro. Así que vamos a ver a qué trastorno corresponde estas imágenes que vamos a mostrar en pantalla. ¿A cuál crees tú que corresponde trastornos de la alimentación? Correcto. La letra E son los trastornos de la alimentación. Bueno, ahora, ¿cuál creen ustedes que se asocia a esquizofrenia? Muy bien, la A corresponde a esquizofrenia. Ahora, ¿cuál creen ustedes que corresponde a trastorno de estrés postraumático? Correcto. La F corresponde a trastorno de estrés postrauma. ¿Cuál creen ustedes que corresponde a depresión? Excelente. La C corresponde a depresión. Y el trastorno bipolar, que está tan de moda ahora porque todos dicen que todo el mundo es bipolar. 5 puntos, sí señor. La B corresponde a trastorno bipolar. Bueno, y nos queda uno solo. La letra D. Muy bien, que corresponde a trastornos de ansiedad. Pienso que todo quedó muy claro, que aprendimos hoy un poco sobre los trastornos mentales, que es importante saber además que cuando tengamos alguna sintomatología de alguno de estos 6 trastornos debemos buscar ayuda médica, ayuda psicológica y, ¿por qué no?, ayuda de un psiquiatra también. Vale la pena estar felices y tranquilos. El programa Activamente de Mutual Ser EPS y Fundación Ser Social cuenta con 39.096 usuarios a quienes se les brinda atención en los 3 niveles de salud mental. Cuando un ser querido está deprimido, es probable que quieras brindarle tu apoyo o incluso hasta darle consejos. Estos consejos pueden venir con la mejor intención del mundo, pero tienes que tener presente que un estado de depresión
es mucho más allá que estar triste. Es una condición psicológica mucho más compleja. Es por ello que cuando le hables a alguien con depresión, debes tener claro que esta persona está experimentando algo que tú no has experimentado en ese momento. Por eso te vamos a dar a continuación unas recomendaciones supremamente importantes que debes anotar y tener en cuenta cuando logres intervenir algún estado de depresión en un ser querido, amigo o familiar. Toma lápiz y papel. Veamos. Lo que no debes decirle a una persona con depresión. Cuando alguien cercano a nosotros está sufriendo de depresión, puede resultar difícil encontrar las palabras adecuadas para ayudarlo a sentirse mejor. Comentarios como, tú puedes solo, sé más positivo, sé fuerte o anímate son palabras que podrían empeorar el estado mental de una persona. Bueno, frases como tú puedes, ánimo, no tienes por qué estar triste, tienes muchos motivos para estar felices. Lo único que hacen es perpetuar el dolor de estas personas. En lugar de eso, es importante escuchar y validar los sentimientos del individuo y asegurarle que su lucha es real y merece ser tomada en serio. Por eso, desde Mutual Ser EPS, te recomendamos utilizar estas afirmaciones. Te entiendo, estoy para apoyarte, no estás solo o quiero escucharte. Bueno, ante todo y lo más importante cuando estamos trabajando con personas que ya tenemos claro que tenemos un diagnóstico de depresión es la empatía, la compasión de la persona que está acompañando en el proceso y la autocompasión que queremos generar en la persona que está viviendo esto. Como decía, como no hay un disfrute de las actividades rutinarias que tienen las personas, lo que sí se le debe decir a las personas con depresión es aquí estoy, basándonos en una red de apoyo que siempre esté buscando el bienestar de este tipo de personas. Cualquier persona podría padecer de depresión. Esta enfermedad en parte está ligada a la genética, por lo que a pesar de tener buenas condiciones de salud, comodidades y felicidad, es posible que si un familiar la padece, tú también puedas llegar a experimentarla en algún punto de tu vida sin causa aparente. ¿Sabías que la depresión puede prolongarse durante mucho tiempo? Así es. Dependiendo de la gravedad y si hay tratamiento o no, esta enfermedad puede llegar a durar entre meses y años. La depresión puede llegar a causar fobias, además de generar sentimientos de tristeza y ansiedad, puede contribuir a que la persona que la padece pierda el interés por relacionarse con otros, aislándose y generando una fobia a nivel social. Dormir con el televisor prendido puede aumentar los síntomas de depresión, ya que nuestro cuerpo necesita permanecer en un ambiente oscuro para producir melatonina, hormona que se encarga de hacer sentir bienestar y controlar el ritmo circadiano. La depresión es una de las enfermedades que más causan muertes a nivel mundial, debido a su condición incapacitante que puede llevar al suicidio, malos hábitos de vida, aumenta la probabilidad de sufrir accidentes y de tener consecuencias en la salud. La depresión tiene cura. Si bien el proceso no siempre es rápido, los efectos pueden llegar a ser muy positivos. El primer paso para combatir esta enfermedad es aceptarla y reconocerla para así buscar ayuda profesional. La actividad física es uno de los mejores aliados para combatirla, ya que activa el cuerpo, permite mejorar el estado de ánimo, favorece la autoestima y reduce los síntomas de ansiedad. El consumo de alcohol está relacionado con la aparición de depresión. Generalmente, este tipo de bebidas provocan una sensación temporal de alegría. Sin embargo, al finalizar sus efectos, los sentimientos depresivos podrían ser intensos, ya que afecta el sistema nervioso cuando se consume en exceso. ¿Sabía usted que según datos de la Organización Mundial de la Salud, la depresión afecta al 3,8% de la población mundial, lo que incluye al 5% de adultos y 5,7% de los mayores de 60 años? A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión.
Las intervenciones de Mutual Ser EPS en cuanto al trabajo de salud mental se centra en aumentar la resiliencia y crear esos entornos favorables para la recuperación exitosa de todos los pacientes que sufren cualquier tipo de trastorno. Tal es el caso de los pacientes que son dados de alta luego de estar hospitalizados. Su recuperación no termina allí. Nosotros los acompañamos para garantizar una adherencia efectiva a sus tratamientos. Mutual Ser EPS cuenta con una red de prestadores enfocados en servicios de salud mental, donde nuestros usuarios pueden encontrar un servicio integral en el que recibirán acompañamiento por parte de un equipo interdisciplinario, expertos en psicología, psiquiatría y terapia ocupacional para garantizar el manejo oportuno de sus patologías y una total adherencia a sus tratamientos. El objetivo general de la Fundación Desarrollo Humano Juan Carlos Marrugo Vega es dar estabilización a la sintomatología de los pacientes que ingresan por trastornos de salud mental y trastornos por uso de sustancias, con la finalidad de lograr una reducción en la sintomatología aguda, reducir algunos factores de riesgo asociados a los trastornos. El objetivo es brindar un cuidado humanizado en respuesta a las necesidades y expectativas de los usuarios, con demanda de servicio en salud mental, así como la orientación y el acompañamiento de sus familiares en el proceso. El ingreso a la unidad hospitalaria se realiza inicialmente con una orden de remisión, ya sea por medicina general o por especialidad, en este caso psiquiátrica, de una unidad de consulta externa o una unidad de urgencias de la EPS. La familia está involucrada en este proceso porque es una de las principales redes de apoyo que constituye una adecuada recuperación para el paciente. Una vez estabilizados, nuestro equipo de atención trabaja en la transición de los pacientes al nivel de atención adecuado en el siguiente paso de su tratamiento. El programa de internación parcial es un programa de seguimiento que les realizamos a los pacientes que egresan, ya sea de un proceso de hospitalización o de la consulta externa, que ameriten un seguimiento mucho más preciso y más constante frente a sus situaciones de salud mental y o que estén de pronto sufriendo algún tipo de trastorno por consumo de sustancias psicoactivas. Los pacientes suelen pasar de la hospitalización o el tratamiento residencial a la hospitalización parcial, la cual ha demostrado tener los mejores resultados clínicos a corto y largo plazo con una reducción de los reingresos en el futuro. Este programa pues tiene una duración de 4 meses de seguimiento en el cual los pacientes que egresan de esos procesos vienen remitidos y se les realiza un acompañamiento por medicina general, psiquiatría, trabajo social, psicología, terapia ocupacional y enfermería, el cual consiste en todos los días monitorear su estado de salud a través de atenciones presenciales, llamadas telefónicas para garantizar la adherencia al tratamiento terapéutico y farmacológico y garantizar también adherencia de las familias a los procesos de intervención de cada paciente. Los 39.096 casos del programa de salud mental atendidos por Mutual Ser EPS y Fundación Ser Social están discriminados en la región Caribe de la siguiente manera: 11.015 en Atlántico, 10.224 en Bolívar, 9.660 en Córdoba, 7.835 en Sucre, 362 en Magdalena. El trastorno bipolar es una afección mental que se caracteriza por el cambio extremo de humor. Es como pasar de lo frío a lo caliente. Se pasa fácilmente de la depresión a la manía o euforia. También el consumo de sustancias psicoactivas o droga incrementa este trastorno y lo produce. Además de todo esto, lo más grave es que las personas que consumen drogas y que sufren de este trastorno necesitan cada día más dosis para tratar de controlar este trastorno bipolar. Hoy vamos a conocer el caso de Miguel. Él es protagonista de una de estas historias y nos vamos a trasladar nuevamente a la capital de Sucre para conocer su historia.
Sí, es el amor de mi vida. Es mi primer hijo. Me separé del papá. Hicimos un acuerdo en que de pronto el niño iba a estar unos meses con él y él se quedó con su papá. Se separaron y entonces de pronto eso influye de pronto que de pronto me puede haber puesto agresivo y eso. Me di cuenta de su consumo, pues ya cuando ya de pronto tenía un poco de avance. Tenía por ahí, digamos, unos 15, 16 años. Empezó pues una fiesta un día. Al principio uno dice de pronto no, pero la gente le va insistiendo a uno que de pronto consume, prueba para ver a qué te sabe, cómo te sientes. Y entonces ahí fuimos cayendo en el abismo de las drogas. Debido pues a los consumos que él tenía, llegó un momento donde él no se pertenecía. Tuvo alteraciones ya agresivo. De pronto de tanto consumir me fui poniendo agresivo, me fui de pronto ganas de pronto atacar a mi madre. De pronto intentar hasta de pronto quitarme la vida, de pronto maltratar a su hermano, un hermano menor que tiene de 8 años. El consumo nos indica y nos empieza a socializar los trastornos que Miguel estaba presentando. El consumo tiende a que el paciente esté psicótico, a que sea agresivo, a que el paciente no tenga una buena fluidez verbal y empiece con ideas de hacerse daño. Pensamiento suicida. Debido al mismo consumo perdió lucidez en su mente. El hijo duele y es que uno los lleva a ellos 9 meses en el vientre, imagínate. Entonces yo me puse en la tarea. Si Dios, siempre pues muy creyente y con mucha confianza en Dios, yo decía, si Dios me puso a mí esta cruz, yo tengo que arrastrarla, yo tengo que ser capaz con ella y debe haber una salida, debe haber una ayuda, debe haber para esas personas que necesitan. Salí de control una tarde y ya mi mamá pues de pronto como en la misión de sacarme de la droga, de pronto buscarme un futuro, no estar en la droga, acudimos a la Fundación Ale y aquí estamos en el proceso. Le empezamos a explicar a la señora Marina cuáles son las pautas sobre el proceso de recuperación que nosotros hacemos, que es la desintoxicación, donde se empieza el proceso a indicarle a su mamá y al paciente también cómo el paciente va a empezar a hacer de su desintoxicación de acuerdo al diagnóstico que el paciente presenta. Tendré toda la vida que agradecerle, principalmente pues Mutual Ser y junto con ello a Fundacionales, por esto que han sido el apoyo, o sea, es un apoyo increíble. Y Mutual Ser, el apoyo pues, porque de pronto uno a veces no tiene la economía para de pronto sostener esto que es un costo siempre alto. Lo mejor, siempre voy a estar muy agradecido. Pues el proceso siempre ha sido largo, ha sido un proceso de 3 años. La Fundación Ale me ha ayudado mucho. Los terapeutas, las doctoras, todos me han colaborado mucho para de pronto salir de esto. Nosotros siempre tratamos de como fundación buscar las prioridades y las cosas positivas de que la persona tiene y que el contexto donde el paciente viva sea algo fluido. Entonces ellos se dedicaron con amor a que nada, Miguel va para adelante. Pues gracias a la Mutual Ser por colaborar, claro. Bueno, el Miguel de hoy, pues gracias a Dios y aparte de los profesionales que estamos aquí llevando el proceso de Miguel, ha sido un buen resultado. Miguel ya lleva prácticamente 15 meses sin el consumo, lleva un proceso de desintoxicación y de rehabilitación donde se hace el proceso de reinserción social y el seguimiento que se hace. Estamos en el proceso y siempre pues siendo muy constantes, no es abandonando, sino siempre ahí, firmes. Conseguir una carrera profesional, de pronto ser un doctor. Si tuviera que darle mi última gotica de sangre, yo lo haría por él, porque de verdad lo amo con todo mi corazón. Pues, mi mamá es un orgullo para mí porque me ha ayudado mucho y la quiero mucho. Que de pronto no cojan las drogas porque las drogas lo pueden destruir a uno, destruyen sueños, destruyen metas, destruyen la familia, destruyen muchas cosas. Sí, muy convencido, con mucha moral de salir bien de las drogas y continuar hacia adelante.
con el pasar del tiempo hemos visto cómo la cultura cambia, los comportamientos se transforman y cada una de las conductas se van modelando en estos tiempos modernos. Por ejemplo, quiero hablarles de la generación que sucede entre los años 1950 a 1985. En ese entonces, la salud mental no era considerada una prioridad o incluso un problema, y mucho menos para los adolescentes. Con el transcurrir de los años, estas nuevas generaciones hoy son denominadas generación de cristal. Y entonces podemos ver cómo estas personas de la época de los 50 y 85 han tenido que enfrentar situaciones que no vieron cuando eran jóvenes. Pero para entender un poco esta situación, cómo se puede observar a esta nueva generación de cristal, Evelyn nos ha traído a una especialista. Adelante, Evelyn, ¿de quién se trata? Gracias, Ros, y efectivamente, para aportar un poco a lo que has dicho, no podemos seguir callados ante la urgencia de escuchar y de ayudar a nuestros jóvenes. Estos llamados de ayuda deben ser atendidos de manera oportuna para esta generación que busca estabilidad mental para enfrentarse a muchas de las situaciones por las que atraviesan en este mundo actual. Pero para hablar un poco de este tema hemos invitado a Luz Anaya. Ella es psicóloga clínica y con la bienvenida, doctora, vamos a preguntarle qué es eso de la generación de cristal. Muchas gracias, Evelyn, y también a los televidentes. La generación de cristal hace referencia a una denominación social que se le ha estipulado a los jóvenes nacidos a partir del año 2000 y que han mostrado fragilidad a nivel emocional a la hora de enfrentar la vida adulta. Doctora, ¿y qué le parece si hacemos un ejercicio? Vamos a formular unas preguntas de falso y verdadero, dejamos que el público televidente responda desde sus casas y luego usted va a decir cuál es la respuesta correcta. ¿Qué le parece? Por supuesto, claro que sí. Adelante. Perfecto, comencemos. La primera pregunta ¿es realmente la generación de cristal más feliz que las anteriores generaciones? ¿Falso o verdadero? ¿Qué opinan nuestros televidentes? Doctora, ¿cuál es la respuesta correcta? Falso. El término de la felicidad es algo subjetivo. No podemos decir que por pertenecer a la generación de cristal son más felices que los demás, pero si nos ponemos a analizar un poco el comportamiento y la conducta de estos jóvenes que pertenecen a esta denominación, nos da una idea de qué es lo que les hace más felices. Y en ese término o en esa línea sería la validación de sus emociones y que se tome en cuenta la concepción y su percepción de vida en las diferentes áreas de su vida, a nivel social, a nivel espiritual, a nivel laboral. A ellos les gusta que su percepción de vida se tome en cuenta tanto como la de sus padres, la de sus abuelos, pero que sea ahora en el presente. Y eso les hace felices, pero no significa que sean más felices que las demás personas. Y ahora le pregunto, ¿los jóvenes de la generación de cristal son más vulnerables? ¿Falso o verdadero? ¿Qué opinan nuestros televidentes? Doctora, ¿cuál es la respuesta correcta? Es verdadero. Si nos vamos un poquito a la concepción de lo que significa el término cristal, hace referente a lo frágil, a lo débil. Y eso, básicamente, una persona de cristal se ha construido a base de situaciones de cristal. Entonces, si no ha estado expuesto a la frustración, si hay una distorsión de la validación emocional, se va a crear una estructura psíquica que no le permita afrontar las dificultades y las adversidades más adelante. Entonces eso lo hace altamente vulnerable, altamente sensible y propenso a otras dificultades. Interesante, pero ahora le pregunto, ¿hay más propensión o más inclinación por la generación de cristal a sentirse deprimidos? ¿Esto es falso o es verdadero? ¿Qué opinan nuestros televidentes? Doctora, ¿cuál es la respuesta correcta? Verdadero. Hay una alta propensión a sentirse deprimido, a pasar por un episodio depresivo en relación a estos jóvenes, y eso tiene mucho que ver con la respuesta anterior. Si hay una estructura psíquica
que está débil por no haber estado expuesto a situaciones que le puedan fortalecer esa estructura psíquica, como resultado la propensión es elevada, es alta. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Es difícil, es complicado para un profesional de la salud mental atender a una persona o a un joven de la generación de cristal? ¿Esto es falso? ¿Es verdadero? ¿Qué opinan nuestros televidentes? Doctora, ¿cuál es la respuesta correcta? Falso. En realidad no hay muchas diferencias. El tratamiento psicológico, la psicoterapia para cualquier persona tiene que ver y está directamente relacionado con sus creencias o significantes. Entonces, el profesional de la salud mental debe hacer un ejercicio profesional, objetivo y neutral que beneficie al consultante o al paciente. Y eso no depende de que sea de la generación de cristal o no, eso aplica para todo consultante. Excelente, doctora, y vamos con la última pregunta. ¿La generación de cristal se siente más señalada o juzgada? ¿Falso o verdadero? ¿Qué opinan nuestros televidentes? Doctora, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, Evelyn, la respuesta a esta pregunta es verdadera. Hay un número significativo de personas que tienen una opinión tan diferente de las cosas en relación a esta generación, que eso hace que haya una propensión a sentirse juzgados. Entonces, hay que tener en cuenta que si su hijo, su familiar, su sobrino es perteneciente a esta denominación de la generación de cristal, trae consigo algunas problemáticas como la inseguridad, baja autoestima, dificultades para resolver los conflictos, y eso lo expone a que se sienta juzgado con una dificultad muy amplia en relación a la opinión de los demás. Entonces, la respuesta es que sí. Excelente, doctora. Muchas gracias por responder estas inquietudes y ha quedado claro que debemos escuchar, debemos entender, por supuesto, respetar a todos los chicos, las chicas y los jóvenes de esta generación. Nadie conoce más la actualidad de sus vidas que ellos mismos y nadie conoce más lo que ellos mismos necesitan. ¿Qué piensas, Ros? Totalmente de acuerdo contigo. Si no nos preocupamos por criar jóvenes felices y estables emocionalmente, ¿qué nos deparará para los adultos del mañana? Es por esto que Mutual Ser EPS le ha puesto la lupa a este tema de salud mental y viene desde hace muchos años interviniéndolo. No es un tema de moda o de tendencia para nosotros, es una responsabilidad que asumimos con mucho compromiso. Es aquí donde queremos responder a cada una de las preguntas que hoy desde casa usted se está planteando. Tal es el caso de Estela de Lorica, Córdoba, quien nos pregunta: buenas tardes, soy afiliada a Mutual Ser y estoy muy preocupada por la salud mental de mi madre, pues creemos que tiene síntomas de trastornos mentales como depresión y ansiedad. ¿Cuál es el procedimiento que debemos hacer y a dónde debemos llevarla para que mi mami reciba atención al respecto? Muchas gracias. Gracias, Rosmayra. Respondiendo a la inquietud de nuestra usuaria, le queremos comentar que Mutual EPS cuenta con una red amplia en salud mental, por lo cual, teniendo en cuenta la ubicación de nuestra usuaria en Lorica, Córdoba, puede acercarse a la ciudad de Montería a la IPS Acción Salud. Y a todos nuestros televidentes que nos están viendo, les vamos a compartir la red de salud mental de Mutual EPS. ¿Sabía usted que según el Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia el 44,7% de niñas y niños tienen indicios de algún problema mental y el 2,3% tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Mientras tanto, en la adolescencia de nuestros jóvenes, los trastornos más frecuentes son la ansiedad, fobia social y la depresión. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero no quiero irme sin antes dar las gracias
al Jardín Botánico Guillermo Piñeres, un espacio maravilloso rodeado de la naturaleza, como ustedes han podido observar a lo largo de todo el programa, y que hoy desde este lugar de tranquilidad quiero recordarles lo que significa la salud mental, y es ese estado de bienestar emocional que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y a tener esa relación perfecta con nuestro entorno y nuestros seres queridos. Y en Mutual Ser EPS te acompañamos con una atención integral para esas personas que tienen un trastorno de salud mental. Es por esto que te doy las gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso programa. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Hasta luego!